todo es una vergüenza para el Ecuador, porque al Ecuador nos ven de afuera, nos ven como gorilas, como trogloditas, como caníbales. Si presumimos que él debió pedir licencia, entonces ¿cómo concurre al debate sin no haber tenido licencia? Tiene que tener licencia, porque en el debate va a ser opinión, pues. Va a ser opinión, va a inducir al voto, que es lo que prohíbe el Código de la Democracia en el artículo 278 y 279. ¿Qué va a hacer? ¿Va a volverle a encargar la presidencia va a dictar otro decreto designando ya no a otra señora, ya no a la señora Helliver, sino a otra secretaria, encárguese no, ni siquiera le encarga, la designo vicepresidenta del país, y estamos en el limbo? El presidente está en funciones y no sabemos si debe estar en funciones o no, porque la Corte no resuelve el tema. La Corte es la que tiene que decir, señor, usted no puede estar en funciones, o sí puede estar en funciones. Pero aclárelos, pero no se quiere. ¿Qué están esperando? Haber encargado la presidencia a una persona que no tiene por ningún lado cómo acceder a la presidencia, existiendo en el Ecuador Verónica Abad, que es la vicepresidenta electa en votación popular. Y entonces dejar que el decreto se haya ejecutado, o sea, el Tribunal de la Corte Constitucional, los tres jueces, dispuso que la Procuraduría General del Estado debe pronunciarse sobre esta causa. ¡Por Dios! Vea, mi querido Jairo, por Dios, el procurador está vetado por norma constitucional, por norma legal y por sentencia de la Corte Constitucional de opinar en materia constitucional. Y la Corte Constitucional dispone que el procurador opine. Ya, pues esta vaina, esto es un relajo, esto no es país, esto es cualquier cosa. ¿Por qué no tenemos una discusión sobre temas de fondo, sobre cómo manejar el país, qué hacer, qué no hacer? O sea, estamos en medio de circo. A ver cuál es el mejor payaso. Entonces, esto es terrible en el Ecuador. A ver, aquí tenemos como un partido de fútbol. Usted ha enfrentado el concepto de la licencia que, según el criterio de algunas personas, debe tomar el presidente, y el otro, la justificación que hace Noboa diciendo que no va por la licencia, sino por fuerza mayor, que eso generó el que él haya tenido que ausentarse temporalmente de la presidencia. O sea, él no va por el lado de la licencia. Pero fuerza mayor, ¿qué es fuerza mayor? Es un hecho irresistible. Voy a ponerle un ejemplo, un terremoto, una inundación, pero una inundación de Padre Señor nuestro, un incendio, o sea, que a usted le impida hacer algo. ¿Qué fuerza mayor? Pero aquí viene un tema que es importante verlo. Y esto es importante que lo vean. La Corte Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre este tema. Entonces, todavía estamos pendientes de ver qué dice la Corte Constitucional. ¿Y qué es lo que está pendiente de ver? Si rige el artículo 93 del Código de la Democracia o no rige el artículo 93 del Código de la Democracia. Si rige la sentencia interpretativa del 2010 de la Corte Constitucional o no rige esa sentencia interpretativa. Porque por mucho que el Código de la Democracia fue reformado en el 2020, una ley no puede ir en contra de una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional. Son dos niveles de jerarquía diferentes. Pero mientras tanto, en un tema de tanta importancia, donde la Corte Constitucional ya debía haberle dicho mi criterio constitucional actualizado a la fecha es este, aceptan a trámite la acción de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo 100. Aceptan. Pero no suspenden como le pidieron como medida cautelar, que suspenda los efectos del decreto. Que suspenda, pues, porque, haber encargado la presidencia a una persona que no tiene por ningún lado cómo acceder a la presidencia, existiendo en el Ecuador Verónica Abad, que es la vicepresidenta electa en votación popular. Y entonces dejar que el decreto se haya ejecutado, porque recién el 12 de enero, el domingo, el presidente interrumpió la ejecución del decreto bajo el pretexto de la muerte del alcalde de Arenillas, el asesinato. ¿Para qué?
para dar, o sea, es un show barato el que le hacen al Ecuador todos los días. O sea, juegan a la guerra, juegan a ponerse un casco, inmediatamente se fue a sentar en Machala para desde ahí comandar lo que se va a hacer para combatir la delincuencia. O se están jugando a la guerra, haciéndole creer a la gente que es nuestro problema, cuando el problema verdadero del Ecuador son otro tipo de cosas. Entonces, pero mientras esto pasa, sucede que la Corte Constitucional no suspende provisionalmente el decreto. Dice que no lo pueden suspender. Pero que van a analizar el fondo del decreto, el contenido. Están los jueces Carla Andrade, Alejandra Cárdenas y Joel Escudero. Entonces, esto es grave, porque no pueden quedarse para las calendas griegas con este tema, porque el tema camina. Le voy a poner un ejemplo, pero espérenme un ratito, antes de poner el ejemplo. Pero el tribunal, o sea, el tribunal de la Corte Constitucional, los tres jueces, dispuso que la Procuraduría General del Estado debe pronunciarse sobre esta causa. ¡Por Dios! Vea, mi querido Jairo, por Dios, el procurador está vetado por norma constitucional, por norma legal y por sentencia de la Corte Constitucional de opinar en materia constitucional. Y la Corte Constitucional dispone que el procurador opine. Ya, pues esta vaina, esto es un relajo, esto no es país, es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Entonces cuando esto sucede, uno dice, bueno, ¿a qué juegan? ¿A qué juegan? Entonces, cuando esto se da, sucede que estamos en el limbo, y con un agravante que es terrible, que el 19 de enero, este domingo que viene, este 19 de enero, es el debate presidencial. Y entonces viene el tema. ¿Va a concurrir Noboa al debate presidencial o no va a concurrir? Porque si presumimos que él debió pedir licencia, entonces ¿cómo concurre al debate sin no haber tenido licencia? Tiene que tener licencia, porque en el debate va a ser opinión, pues. Va a ser opinión, va a inducir al voto, que es lo que prohíbe el Código de la Democracia en el artículo 278 y 279. Y entonces, incluso en el artículo 279, en las infracciones electorales muy graves que contempla el Código de la Democracia, dice que será una infracción muy grave cuando los candidatos no asisten a los debates obligatorios convocados y organizados por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, si él no va, cae en infracción electoral muy grave y puede ser destituido o suspendido los derechos de participación de 2 hasta 4 años, no solamente en esta elección, sino de 2 hasta 4 años. Y si va, está violando el artículo 278 del Código de la Democracia, porque está opinando y induciendo al voto en el debate electoral. Entonces ya está armado el relajo, pues, en el Ecuador. Ya está armado el relajo, y mientras está armado el relajo, la Corte Constitucional no se pronuncia. Porque la Corte tiene que decir, aunque yo no confío en la Corte, porque sabemos lo que es la Corte, y hoy vamos a hablar de un tema de la Corte también, pero tiene que pronunciarse, pero no se venga a pronunciar. ¿Cuándo se va a pronunciar? Tendría que pronunciarse, aunque sea, yo recuerdo mis años de funcionario público, cuando teníamos un tema, no dormíamos. Y una vez en Costa Rica, tenía que trabajar en un tema, no dormí 2 días seguidos. 2 días, no dormí, no pegué los ojos, 2 días seguidos, así trabajé 2 días seguidos, y en el tercer día entregué un documento que tenía que entregarlo porque había una reunión internacional y yo tenía que elaborar ese documento. O sea, cuando uno tiene que trabajar, tiene que romperse, pero tiene que trabajar, pues la Corte Constitucional debe haber rápido aquietado todo y decir, este es mi criterio. Pero no lo dice nada. Pero además, una cosa, esto en contra de la Corte Constitucional, que camina con pies de plomo, pero también en contra de los actores políticos. ¿Acaso no vieron todo lo que se venía con esa discusión? Que si funciona el artículo 93 del Código de la Democracia, que obliga a pedir licencia en caso de reelección, o funciona la sentencia interpretativa de los 2010, que dice que este periodo no es de reelección, y al no ser de reelección, entonces no funcionaría el artículo 93 del Código. ¿Qué tenían que hacer los actores políticos? Que son vagos y vagas. Tenían que haber activado a la Corte Constitucional hace por lo menos 8 meses, 6 meses, 7 meses, y decirle con una cantidad de preguntas básicas, 4 o 5 preguntas,
cómo va a ser la ley electoral. ¿Qué rige? Rige la sentencia del 2010, rige el artículo 93 del Código de la Democracia. ¿Cuáles van a ser las reglas del juego? No lo hicieron, porque son pésimos. Defiendan lo que defiendan, estén con la camiseta política que estén. Son malos en el sentido de que son ineficientes. Pero no se movieron y después en el apuro tomaron decisiones la Asamblea. ¿Qué tal que la Corte Constitucional, no estoy diciendo que eso es lo que va a decir la Corte, pero qué tal que la Corte diga que no rige el artículo 93 del Código de la Democracia? ¿Cómo queda la Asamblea Nacional con las resoluciones que tomó, que licenció a media humanidad? ¿Qué puede pasar? Ya ellos tomaron la decisión, se convirtieron en intérpretes de la Constitución, la Asamblea Nacional, cuando debían haber actuado a tiempo, porque nadie en el Ecuador puede decir, esto es así. Todos tenemos un criterio, y yo mi criterio lo he manifestado, no en una, sino en varias oportunidades. Entonces, eso es lo que pasa, y estamos en el limbo. Estamos en enero, el presidente está en funciones, y no sabemos si debe estar en funciones o no, porque la Corte no resuelve el tema. La Corte es la que tiene que decir, señor, usted no puede estar en funciones, o sí puede estar en funciones. Pero aclárelos, pero no se quede, ¿qué están esperando? Ya le estoy poniendo como ejemplo, este domingo 19 de enero es el debate. Y eso abre un interrogante. ¿Qué va a hacer? ¿Va a volverle a encargar la presidencia va a dictar otro decreto designando ya no a otra señora, ya no a la señora Heliber, sino a otra? Que por ahí se va a encontrar en la escala de gente que tiene la presidencia. Otra secretaria, encárguese no, ni siquiera le encarga, la designo vicepresidenta del país. Y mientras tanto, Verónica Abad ya está activando la Carta Democrática Interamericana. Y todo es una vergüenza para el Ecuador, porque al Ecuador nos ven de afuera, y nos ven como gorilas, como trogloditas, como caníbales. Y estamos preocupados. Hoy, antes de esta entrevista, tuve unos momentos, me dediqué a pensar, a Rafael, y decía, ¿por qué carajo tenemos que estar hablando de tantas pavadas? ¿Por qué no tenemos una discusión sobre temas de fondo, sobre cómo manejar el país, qué hacer, qué no hacer? O sea, estamos en medio de circo. A ver cuál es el mejor payaso. Entonces, esto es terrible en el Ecuador. Y estas son las grandes discusiones.